Bienvenidos a la serie Los grandes filósofos de la historia, donde exploramos las ideas más fundamentales de los filósofos más destacados de la humanidad. En este episodio, exploraremos la filosofía de Martin Heidegger. Martin Heidegger es conocido como uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Nacido en Alemania en 1889, es célebre por su trabajo en el existencialismo y la fenomenología. Heidegger fue influenciado desde joven por los griegos. La metafísica de Aristóteles, que aborda que une todos los modos posibles del ser, es, en muchos sentidos, la pregunta que enciende y guía la filosofía de Heidegger. La pregunta filosófica más fundamental es, ¿por qué existe algo en absoluto? O, como lo plantea Heidegger, ¿qué significa ser? Estaba fascinado por los griegos y dedicó un tiempo considerable a reflexionar sobre el pensamiento griego antiguo. El pensamiento de Heidegger es una especie de recuperación auténtica del pasado. Revivió la pregunta del ser, que había sido ampliamente olvidada por la tradición metafísica desde Platón hasta Descartes. Por esto también se le considera un hermeneuta, ya que jugó con el lenguaje mientras reinterpretaba diversos textos filosóficos. Wilhelm Dilthey, quien enfatizó el papel de la interpretación y la historia en el estudio de la actividad humana, influyó profundamente en Heidegger. También estudió a los gigantes del existencialismo, Kierkegaard y Nietzsche, y, más importante aún, fue estudiante de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. La fenomenología es el estudio filosófico de las estructuras de la conciencia desde el punto de vista de la primera persona. En otras palabras, los fenomenólogos intentan entender los fenómenos que rodean nuestras vidas, sabiendo que vivimos en un mundo perceptual autodefinido. La fenomenología husserliana propone la intencionalidad, que es la característica de la conciencia por la cual es consciente de algo. En otras palabras, es la direccionalidad hacia un objeto, viendo la situación del hombre como la de un sujeto enfrentado a objetos. Heidegger comenzó su filosofía existencialista con un rechazo profundo de este dualismo cartesiano entre objeto y sujeto, y la distinción entre mente y cuerpo, que se remonta al pensador racionalista Descartes, quien llega a un único principio primero de la existencia humana: pienso. El pensamiento no puede separarse de mí, por lo tanto, existo. Esto constituye su famosa declaración filosófica: pienso, luego existo, separando sujeto de objeto, mente de cuerpo. Sin embargo, esta reflexión autoconsciente no agota nuestro ser. Heidegger dice que antes de pensar, hay que ser. De hecho, la mayor parte del tiempo estamos ocupados haciendo cosas. Es esta característica nuestra a la que Heidegger presta especial atención, la cotidianidad de la existencia humana. Antes de ser un animal racional o un cerebro, somos primeramente solo ser. Heidegger intenta capturar este ser antes de que sea definido humanamente. Su trabajo temprano como fenomenólogo y profesor universitario culminó en su obra maestra y una de las obras más significativas de la filosofía europea contemporánea, Ser y Tiempo. Es un libro largo y complejo. Muchos lectores encuentran inicialmente su vocabulario extraño y peculiar. Sin embargo, lo usa de manera rigurosa y económica, por lo que uno se acostumbra a su lenguaje. La intención de Heidegger es revelar los significados ocultos del habla ordinaria. La profundidad de esta obra pretendía un cambio profundo de dirección para la filosofía. Tal fue la profundidad del cambio que Heidegger encontró necesario introducir un gran número de neologismos, a menudo conectados con palabras y frases idiomáticas en alemán. El concepto fundamental de ser y tiempo es la idea de Dasein o ser ahí, que simplemente significa existencia, es la experiencia del ser humano. El mundo está lleno de seres, pero los seres humanos son los únicos que se preocupan por lo que significa ser ellos mismos. Un ser humano es la entidad que en su ser tiene este mismo ser como un problema. Dasein y los seres humanos están interrelacionados, sin uno, no hay ser ni significado. La existencia solo existe dentro de nuestro ser, y la realidad sin nuestro ser es irrelevante. Si un volcán erupcionara sin que estuviéramos allí, ¿habría sucedido realmente? Heidegger nos diría que simplemente sería irrelevante. Nosotros mismos somos las entidades a analizar. Dasein es lo que es común a todos nosotros, y es lo que nos hace entidades. Dasein no es entonces un ser desencarnado y trascendente, sino más bien la experiencia del ser que es peculiar a los seres humanos, un ser inherentemente social que ya opera con un entendimiento preteórico de las estructuras a priori que hacen posibles modos particulares de ser. Heidegger enfatiza que es preteórico porque una estructura teórica nos impediría ver las cosas tal como son en sí mismas. Esta perspectiva puede entonces permitir que las cosas se muestren como son en sí mismas y no a través de algún tipo de lente.
Asocia Dasein como ser en el mundo, a menudo se usan de la mano. Ser en el mundo es un concepto existencial que enfatiza la existencia humana como un estado de vida con una orientación altamente significativa. Cada individuo tiene un destino único que cumplir en este mundo. Esta es una característica esencial de Dasein. Se define como una estructura a priori que está fundamentada en el estado de ser. Ser en el mundo es el reemplazo de Heidegger para términos como objeto, sujeto, conciencia y mundo. Como se mencionó antes, Dasein no es un ser que pueda observarse, entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Heidegger nos diría que estudiemos a los seres, y especialmente cómo es ser un ser humano. Necesitamos mirar que es único en nuestra situación como seres humanos. Pero, ¿qué hace que Dasein sea diferente de todos los demás seres, rocas, plantas y animales? Para responder a esto, debemos examinar las diversas características de Dasein. Estas características siempre permanecen iguales sin importar en qué periodo de tiempo estemos en el mundo, ya sea en el año 1000 a.C. o en el siglo XXI. La primera característica de Dasein es que es un ser como un problema para sí mismo. Toma su propio ser como un problema, es un ser ontológico. En otras palabras, se hace preguntas sobre su propia existencia, siempre está confrontado con la pregunta que seré hoy, mañana o el próximo año. Y estas preguntas deben ser respondidas por uno mismo, lo llama miaidad. No tenemos otra forma de experimentarnos a nosotros mismos o al mundo que no sea en nuestro propio modo de existencia. La segunda característica es el cuidado o preocupación. No solo nos encontramos en el mundo, sino que nos importa como ser en el mundo. Heidegger usa la palabra cuidado como un término técnico que tiene que ver con nuestro compromiso con el mundo para diversos propósitos. Las cosas son significativas por sí mismas, el significado no es un añadido a la existencia, sino más bien la definición de la existencia. En otras palabras, estamos inmersos en el significado y no hay salida de darle sentido a la vida de uno. Ser un Dasein es estar siempre haciendo algo y apuntando hacia algo, ser un ser que está constantemente involucrado en realizar tareas que nos importan. Por lo tanto, la esencia de Dasein es su existencia. Somos instantáneamente arrojados a las estructuras de la cotidianidad y el ser en el mundo. Lo importante es que Dasein es sus posibilidades, necesita algún contexto dentro del cual trabajar en ellas. En nuestro caso, como los seres que están siendo analizados, ese contexto es el tipo de mundo en el que nos encontramos. Heidegger concluye que el cuidado es el estado primordial del ser mientras Dasein se esfuerza hacia la autenticidad. Dos de sus neologismos más básicos, Vorhandenheit, presente a la mano, y Zohandenheit, disponible a la mano, se usan para describir diversas actitudes hacia las cosas en el mundo. Estamos constantemente rodeados de equipos como cosas con las que podemos trabajar en un contexto de significación. Para Heidegger, la mayor parte del tiempo estamos involucrados en el mundo de manera ordinaria o disponible a la mano. Usualmente estamos haciendo cosas con la intención de lograr algo. El ser de lo disponible a la mano se anuncia como un campo de equipos para ser utilizados. Heidegger da el ejemplo de un martillo. Cuando miramos un martillo, nuestra reacción inicial no es descomponerlo y analizar de qué está hecho. Simplemente lo vemos como un equipo para realizar tareas. Digamos que un carpintero experto está martillando clavos. Después de un tiempo, eventualmente comenzará a olvidar la existencia del martillo y podrá hablar con sus compañeros carpinteros o dejar que sus pensamientos divaguen en otra parte, sin necesariamente ser un sujeto contemplando el martillo, un objeto. La actividad se vuelve borrosa y revela su entorno. Y al revelar una cosa, necesariamente se oculta y devalúa otra. Este es el descubrimiento crucial de Heidegger. Cuando miramos nuestra relación disponible a la mano con las cosas, simplemente no encontramos sujetos contemplando objetos. Sin embargo, ¿qué pasa si la cabeza del martillo se desprende? Inmediatamente perdería su utilidad y aparecería como simplemente ahí. Heidegger llama a este ser de un objeto presente a la mano. Ocurre cuando consideramos un objeto en aislamiento y lo estudiamos con una actitud como la de un científico, simplemente observando los hechos desnudos del objeto tal como están presentes. Esta no es usualmente la forma en que vemos las cosas en el mundo. Cuando un martillo se rompe, pierde su utilidad y se vuelve presente a la mano. Sin embargo, también pierde pronto este modo de ser presente a la mano y se convierte en algo que debe ser reemplazado o reparado. En este caso, su ser puede verse como no disponible a la mano. Los niveles disponible a la mano y presente a la mano representan la estructura fundamental del ser en el mundo de Dasein, siendo el más fundamental de los dos, el disponible a la mano,
organizado y dispuesto a través del cuidado de Dasein. Heidegger quiere que descubramos las áreas borrosas de la existencia sin las capas de percepción que impiden experimentar el mundo plenamente. Las cosas que nos importan son un enfoque central en la filosofía de Heidegger. Hay tres términos fundamentales para la estructura del cuidado de Dasein: facticidad, existencialidad y caída. La facticidad es parte de lo que él llama Geworfenheit o arrojamiento. Todos somos arrojados o proyectados al mundo, nacidos arbitrariamente en una familia dada, dentro de una cultura dada, y en un momento dado de la historia humana. Estas dadas son facticidades. Las tareas en las que decidimos involucrarnos constantemente y que nos importan tienen muy poco que ver con nosotros. Están, en cierto modo, decididas por la facticidad particular en la que nacimos. Somos arrojados sin conocimiento previo ni opinión individual a un mundo que estaba allí antes y permanecerá después de que nos hayamos ido. El segundo término es la existencialidad, las posibilidades que tenemos a nuestra disposición. La realidad de ser un Dasein es ser un ser que tiene posibilidades, y eso es lo que nos distingue de cualquier otro ser, por eso somos parte de Dasein. Para describir la existencialidad, debemos distinguir entre dos términos clave, existentiell y existential. Suenan casi idénticos pero están escritos de manera diferente y significan cosas muy distintas para Heidegger. El primero, existentiell, se refiere a los aspectos del mundo que son identificables como preguntas o cuestiones delimitadas particulares, mientras que existential se refiere al ser como tal, que permea todas las cosas y no puede delimitarse de manera que sea susceptible al conocimiento fáctico. En general, se puede decir que existentiell se refiere a un qué, una realidad materialmente describible, mientras que existential se refiere a estructuras inherentes a cualquier mundo posible. En otras palabras, el término existentiell se refiere a una determinación óntica, existencia física, real o fáctica, mientras que existential se refiere a una determinación ontológica, que trata de la naturaleza del ser. Estos dos están relacionados, ya que una determinación óntica es inherentemente ontológica. El término final que usa Heidegger es caída. Se refiere a la existencia inauténtica de Dasein. Como seres humanos, caemos por defecto en ciertas tareas. Debido a las expectativas sociales y a las personas que nos dicen cómo debemos comportarnos, caemos en una mentalidad de rebaño. Todos hemos caído en tareas, ya que es parte de nuestra naturaleza. Heidegger llama al comportamiento de seguir ciegamente a otras personas el Das Man, traducido como el ellos o el yo ellos, que es lo opuesto a la autenticidad de Dasein y el ser en el mundo. Es un modo de existencia de ser con otro. Entregamos nuestra existencia a una entidad sin forma. En lugar de elegir verdaderamente hacer algo que queremos, lo hacemos porque es lo que se hace o es lo que ellos hacen. Nos convertimos en meros números en la multitud y vivimos vidas inauténticas. Heidegger contrasta este Das Man inauténtico con el Dasein auténtico, o yo propio. Cuando nos damos cuenta de cómo esta estructura de cuidado afecta nuestro comportamiento, la relación de significatividad con respecto a las cosas, las personas y nosotros mismos crea la posibilidad de dos modos de ser, autenticidad o inautenticidad. La inautenticidad ocurre cuando una persona encarna solo su facticidad, la realidad en la que ha sido arrojada, y su caída, caer en tareas que otras personas le dicen que haga. Vive como Das Man, sin considerar nunca las posibilidades a su disposición sobre otras formas de vivir la vida, su existencialidad. La experiencia de la inautenticidad crea temor y ansiedad. Uno se mueve justo al límite entre la nada, el absurdo, la muerte y el dar sentido. Para Heidegger, la experiencia de esta delgada línea que nos separa de la nada nos arroja de vuelta al mundo de dar sentido, ahora con la conciencia de que no hay suelo bajo nuestros pies, que lo estamos haciendo solos. Heidegger nos guía a través de un análisis fenomenológico de nuestro mundo entero. Todo lo que nos da significado se desmorona. Necesitamos desarrollar autenticidad, un proceso de por vida de considerar radicalmente las posibilidades a nuestra disposición, entender nuestra facticidad y sumergirnos en ella, abrazándola, incluyendo lo que Heidegger llama nuestra historicidad, el contexto cultural e histórico con sus rituales y tradiciones, ser introspectivo sobre nuestra caída y evitar la trampa del Das Man para convertirnos en Dasein. Es ser responsable de toda nuestra naturaleza humana, haber aceptado uno mismo como arrojado, finito y mortal. La autenticidad puede surgir cuando llegamos a la realización de quienes somos y comprendemos el hecho de que cada ser humano es una entidad distintiva. De esta autenticidad surge la idea del ser hacia la muerte.
La posibilidad última e inevitabilidad con la que todos debemos lidiar es la muerte. Esto no es una orientación fatalista que acerque a Dasein a su fin, en términos de muerte clínica, sino más bien una forma de ser. Es demasiado fácil perderse en lo cotidiano, hasta que enfrentamos la muerte y comenzamos a pensar en quienes éramos realmente. Irónicamente, por primera vez, vivimos realmente para nosotros mismos, sin pasar tiempo pensando en la aprobación de otras personas sobre quiénes somos. Cuando se le preguntó cómo podríamos recuperar la autenticidad, Heidegger respondió que simplemente deberíamos pasar más tiempo en cementerios. Vivir auténticamente es reconocer la inevitabilidad de la muerte en el contexto de nuestra vida cotidiana para vivir la vida al máximo. Esto es el ser hacia la muerte. La segunda característica más importante del libro, además del ser, es el tiempo. Lo llama temporalidad. Dasein es tiempo, somos tiempo encarnado. Pasamos del ser en el mundo al cuidado y a la temporalidad. La temporalidad es el significado último del ser en el mundo y el cuidado. La anticipación de la muerte es la fuente última de significado de la temporalidad. Heidegger describe el tiempo como apertura o no clausura, es estar presente ante las cosas no pasivamente, sino activamente dándole sentido. Una de las características de la inautenticidad es no lograr actualizar el propio ser. Heidegger enfatiza una forma de ser que es estática, en lugar de estar orientada pasivamente hacia sus propias posibilidades. Con el concepto de historicidad, Heidegger indica que Dasein siempre temporaliza o actúa en el tiempo, como parte de una colectividad social e histórica más amplia, como parte de un pueblo. Dasein posee una herencia sobre la cual debe actuar. La historicidad significa tomar una decisión sobre cómo actualizar elementos importantes de un pasado colectivo. En otras palabras, la historia no es una fuerza pasiva desprovista de intencionalidad, sino más bien un proyecto que los humanos emprenden consciente y auténticamente para responder a su pasado colectivo por el bien de su futuro. El ser necesita entenderse como fundamentalmente un proceso histórico ligado al tiempo. Por lo tanto, no somos solo seres temporales, sino seres auténticamente históricos, perteneciendo no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros ancestros, comunidad y especie. Tras ser y tiempo, hay un cambio reorientador en la filosofía de Heidegger conocido como Die Quere o el giro. Lo relaciona con su propio fracaso en producir las divisiones faltantes de ser y tiempo, ya que el libro quedó inacabado. También se distancia de la visión del existencialismo de Jean-Paul Sartre, particularmente de su ser y nada, que retoma el punto de vista husserliano y cartesiano de objetos y sujetos, y comienza a centrar su atención en la poesía, el lenguaje y la tecnología. Su pensamiento posterior está encapsulado en sus contribuciones a la filosofía, escrito en un estilo muy poético. Famosamente dijo que el lenguaje habla. La escritura de Heidegger cambia hacia la comprensión del ser históricamente y del ser en el lenguaje. Había estado hablando de la época moderna sin darse cuenta de que cada época tiene una forma diferente de entender qué es ser. Esto abre un camino hacia un nuevo tipo de pensamiento. Pasa de la temporalidad como el modo distintivo de ser de Dasein a considerar que el ser consiste fundamentalmente en lo que llama habitar. Los seres humanos habitan en el sentido de que permanecen en la tierra, bajo el cielo, ante las divinidades y entre sí como mortales. La unidad subyacente de esto se conoce como la unidad simple de los cuatro, lo llama el cuádruple. Al habitar, entonces, Dasein está ubicado dentro de un conjunto de prácticas y estructuras de dar sentido con las que está familiarizado. Es una reconsideración del ser en términos de la noción de Ereignis, traducido como evento o apropiación. La pregunta ahora no es cuál es el significado del ser, sino más bien cómo se despliega esencialmente el ser. Ahora estamos planteando la pregunta del ser no desde la perspectiva de Dasein, sino desde la perspectiva del ser. Dasein ahora es apropiado por el ser, y el hombre es poseído por el ser. El Heidegger posterior estaba preocupado porque en nuestra sociedad moderna estamos tan inmersos en la tecnología que nos desconectamos del ser, del mundo y de la naturaleza. La tecnología fue un tema que interesó mucho a Heidegger. En la pregunta por la tecnología, intenta explorar la esencia de la tecnología. El principal interés de Heidegger es su impacto fundamental en el ser, describe un modo tecnológico de ser. La tecnología ha moldeado completamente a la sociedad en su conjunto, no como una fuerza neutral, sino como una forma de entender. Dasein piensa que gran parte de la ansiedad de la sociedad moderna se debe a una comprensión tecnológica y nihilista del ser. No estaba en contra de la tecnología, simplemente intentaba entender su naturaleza y advertirnos sobre el peligro potencial que puede tener para la existencia humana.
El punto focal de nuestro ser en el mundo pasa desapercibido debido a las realidades diarias repetitivas y triviales de nuestra existencia, con los recursos siendo explotados como un medio para un fin. La circularidad del consumo por el consumo es el único procedimiento que caracteriza distintivamente la historia de un mundo que se ha convertido en un no mundo. El Heidegger posterior también introduce el concepto del último Dios y anuncia famosamente que solo un Dios puede salvarnos. El último Dios no es el fin, sino el otro comienzo de posibilidades inconmensurables para nuestra historia. Heidegger no tiene en mente una intervención religiosa en un sentido ordinario de lo divino, sino más bien un evento transformador en el que se restaura un sentido secularizado de lo sagrado. Es una especie de evento cultural transformador que se ve como divinidad. Argumentó que estamos esperando a un Dios que nos despierte de nuevo a lo poético y así nos permita habitar en el cuádruple. Esta tarea ciertamente parece noble. Desafortunadamente, nos sumerge en la región más controvertida de la filosofía heideggeriana, su infame involucramiento con el nazismo. Es bastante extraño cómo alguien que pudo escribir Ser y Tiempo y convertirse en uno de los más grandes filósofos del siglo XX también pudo estar involucrado con el nazismo. La comprensión de Heidegger de la vida rural tradicional alemana como la realización de valores y significados que podrían contrarrestar los efectos insidiosos de la tecnología contemporánea está vinculada con la imagen nacionalsocialista de las comunidades rústicas alemanas arraigadas en el suelo alemán como un baluarte contra la influencia extranjera. Los comentaristas describen a Heidegger incursionando en el nacionalsocialismo porque creía que el pueblo alemán estaba destinado a llevar a cabo una misión espiritual monumental y que su filosofía podía contribuir a toda la nación. Después de la guerra, afirmó que su participación en el movimiento había sido la mayor estupidez de su vida. Sin embargo, Heidegger nunca asumió realmente la responsabilidad ni se disculpó por sus acciones pasadas. A pesar de esto, lo que realmente necesitamos enfocar son sus ideas, es a través de estas ideas que podemos involucrarnos críticamente con su investigación sostenida sobre el ser, pensar profundamente sobre la vida humana y apreciar su enorme contribución al pensamiento humano.